hermanos, es un gusto saludarles. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da nuevamente de estar listos, hermanos, para que la palabra de Dios siga siendo predicada. Hermanos, el día de hoy vamos a hacer una oración especial, hermanos. Hay muchas necesidades, muchas peticiones y realmente necesitamos seguir apoyándonos en oración unos con otros, hermanos, porque la situación cada vez se ha puesto más complicada, se ha puesto más difícil y aún también todos necesitamos de la oración. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre Celestial, queremos darte gracias, Padre, porque tú nos permites confiar en ti, Señor. Sabemos que tú eres nuestro Dios todopoderoso, el que nos puede auxiliar, y nosotros, Padre, acudimos ante tu presencia para que tú nos auxilies, nos bendigas y aún también, Padre, de acuerdo a tu voluntad, tú, Padre, atiendas nuestra oración, nuestra súplica. Bendito Dios, en este momento hay mucha necesidad de salud, pero yo te pido, Padre, que tú sigas bendiciendo a tu pueblo, a tus hijos, a nuestras familias, para que tú, Señor, en medio de esta situación, aún también bendigas y ayudes, Señor. Pero no solamente te pedimos por ellos, sino también por nuestras amistades, también por los médicos. Yo te pido, Padre, que también obres a través de los hospitales, a través de las clínicas, a través de los centros de salud, y que bendigas, Padre, a todo el personal médico, aún también, Padre, que tú bendigas a todas las personas que participan, Señor, en los hospitales, en cada una de las áreas. Te pido, Padre, que tú les guardes, les bendigas, les ayudes. Te pido, bendito Dios, aún también que tú proveas de los recursos materiales, los medicamentos, para que las personas puedan ser atendidas. Gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que en ti podemos encontrar auxilio, en ti podemos encontrar ayuda. Solamente, Padre, necesitamos confiar, Padre, de acuerdo a tu voluntad. Tú sabes, Padre, que es mejor para nosotros, para cada uno. Y yo te pido, Padre, que de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu soberanía, tú auxilies y bendigas a cada una de las personas. También, Padre, sé con las peticiones especiales que hay. Yo te pido, Padre, que bendigas esas peticiones personales, esas peticiones de las amistades, esas peticiones que aún también tienen los hermanos en la fe, que no necesariamente tengan que ver con esta situación de alguna enfermedad, sino yo te pido, Padre, que les bendigas aún también en la economía, sus peticiones personales. Y bendito Dios, aún también te pedimos que tu palabra pueda seguir siendo predicada, que bendigas a los siervos que la están llevando y que tú bendigas, Señor, a través de la presentación de tu palabra. Gracias por tus bendiciones, gracias, Padre, por el amor que tú nos das. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, gracias por esta oportunidad que nos dan de hacer una oración, que realmente, hermanos, hay muchas necesidades y hay dolencia también a veces en el pueblo de Dios por las amistades, por los hermanos en la fe, que también pues no les ha ido nada bien. Les pedimos, hermanos, que sigan orando, que sigan permitiendo que Dios auxilie, bendiga y Él haga su voluntad. El día de hoy, hermanos, también en un momento más se estará dando seguimiento a la petición que teníamos del tema que está participando mi esposa, Diseñadas para Servir. Les pido, hermanos, que también oren por esta petición para que Dios bendiga este ministerio y Dios obre, y esperemos que sea de bendición también. Vamos, hermanos, ahora a continuar con una porción de la Escritura, esta porción de la Escritura que se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 2, versículos del 1 al 3, el cual dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Oremos.
Bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos das de acudir a esta porción de la Escritura. Háblanos, Padre, a través de esa tu palabra, y permite, Padre, que aún también nosotros podamos ver lo que tú tienes para nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Nuevamente, hermanos, continuamos con este tema de Jonás. Realmente hay mucho que aprender de la vida de Jonás. Hay un tema, hermanos, que estamos hablando acerca de Jonás, pero hay, hermanos, algo que nosotros ya conocemos de la historia. Mucho pueblo de Dios ya conoce acerca de la historia de Jonás. Desde niños se le enseña, pero nuevamente nos acercamos a este libro de Jonás. Un libro que nos sigue hablando, hermanos, y nos sigue dando a entender lo que ha pasado en la vida de Jonás. Y muchos, hermanos, conocemos detalles. Algunos conocemos el libro de forma superficial, otros más lo conocen a profundidad, y otros más, hermanos, lo analizan concienzudamente cada detalle, hermanos, de esta porción de la Escritura. Y muchos, hermanos, de nosotros conocemos que desde el principio de este libro de Jonás podemos ver que Dios le está hablando, pero ¿sabe qué? Jonás es un experto en desobedecer a Dios. Jonás fue un experto, a su parecer, de tratar de huir de Dios. Jonás, hermanos, tuvo experiencia para muchas cosas, pero podemos encontrar, hermanos, de la misma historia, hermanos, que después lo echaron al mar. Y él, hermano, conocemos nosotros la historia, el gran pez lo tomó, hermanos, lo llevó, hermanos, con su boca, y se lo llevó hasta el vientre y después hasta lo profundo. Eso, hermanos, nosotros lo conocemos. Aún también conocemos, hermanos, que después de este capítulo 2 todavía Jonás, el gran pez, el Señor mandó a este gran pez a que lo vomitara a Jonás en la tierra, y así aconteció. Pero el día de hoy vamos a ver un tema que se titula En medio de lo profundo. En medio de lo profundo es el tema del día de hoy. Si bien sabemos, hermano, que Jonás realmente bajó hasta las profundidades del mar, en el vientre del pez, él llegó hasta lo más profundo. Pero ¿sabe qué? No solamente fue esa profundidad física que fue con el pez hasta el fondo del mar, sino pudiéramos pensar, hermanos, otras profundidades que tocó Jonás. Mire, la Escritura, hermano, nos habla desde el principio, fue la profundidad de desobediencia. Y muchos, hermanos, nos podemos ver reflejados en el espejo de Jonás. ¿Cuántos, hermanos, de nosotros hemos desobedecido a Dios? Hasta lo profundo, hasta lo más profundo hemos desobedecido a Dios. No solamente eso, hermano, mire, todavía que él desobedeció, todavía huyó. Según él, hermanos, estaba en esas profundidades de la desobediencia, todavía estaba buscando ocultarse de Dios. Pero algo más profundo también que aconteció aparte de esta desobediencia, realmente él bajó hasta la profundidad de la indiferencia. Él no quería, hermanos, que la palabra de Dios llegara a aquel pueblo necesitado. Él no quería que ese mensaje de Dios llegara hasta aquel lugar. Él realmente podemos entender de Jonás que él se fue hasta las profundidades de la desobediencia y de la indiferencia. Pero además de eso, todavía podemos encontrar a un Jonás que todavía cuando se echó a dormir, hermanos, ni la tempestad lo levantaba. Él todavía se fue a echarse un profundo sueño. Realmente él estaba ahí dormido, hermanos. Aún también, hermanos, fíjense que cuando a él todavía lo levantan, él se fue, hermanos, todavía hasta las profundidades
del cinismo. Porque hermanos, todavía cuando le preguntaron a él que quién era y qué hacía, y dice, yo soy hebreo y temo a Jehová. Hermano, fíjese, este cinismo de Jonás todavía está diciendo, soy hebreo y temo a Jehová. Pero hermano, ¿a poco podemos entender que realmente tenía temor de Dios en base a lo que estaba realizando? Si analizamos la vida de Jonás, hermano, estamos entendiendo entonces que Jonás se fue a las profundidades, pero del cinismo. Se fue a las profundidades, pero de la hipocresía. Se fue aún a las profundidades de no hacer las cosas de Dios. Tantas cosas, hermanos, que Jonás realmente se fue a una profundidad. No solamente a la profundidad del mar, sino a la profundidad de sus actos, a la profundidad aún también de sus intenciones, de su corazón. Todas esas profundidades que Jonás se estaba metiendo aún hasta lo más profundo es lo que estaba aconteciendo. Pero ¿sabe qué, hermano? Muchos de nosotros, le decía, si nosotros nos vemos en el espejo de Jonás, ahí pudiéramos encontrar, hermano, aún también situaciones, tal vez no las mismas en particular, pero sí algunas que reflejan nuestros actos. Y hay muchas ocasiones, hermano, que nosotros aún también estamos en lo profundo de nuestra vida, con nuestros actos, en la situación, en las condiciones que estamos, y realmente, como dicen por ahí, hemos hasta tocado fondo. Necesitamos, hermano, comprender que estamos en lo profundo, porque hoy no solamente vamos a hablar de las profundidades en el sentido negativo, porque esto de lo que estamos hablando es la situación que llevaba a la desobediencia, a la indiferencia, a la pereza, a tantas cosas, hermano, que pudiéramos entender de forma negativa. Pero hoy vamos a entender también algunas de las profundidades insondables, inescrutables, a las cuales Jonás conoció. Son profundidades reales, porque qué bendición, hermano, cuando una persona se quiere meter, como decimos, a profundidad, cuando queremos ir adentro a la palabra de Dios y a entender las cosas que parecen insondables de la palabra de Dios, las cosas, hermanos, de las profundidades de la riqueza de la palabra de Dios, la profundidad de las riquezas y de las bendiciones que Dios tiene. Por eso estamos hablando del tema que se titula En medio de la profundidad. Porque, hermanos, si bien tenemos y conocemos que hay profundidades que realmente está oscuro en esa profundidad, realmente, hermanos, la presión que se está viviendo en ese lugar es algo, hermano, aún también que se está batallando. Debemos de entender que hay profundidades que nos hacen aún también a sacar y a determinar lo que podemos extraer para bien de esas profundidades. Mire, vamos a ver el día de hoy 3 profundidades que van ahora en una connotación positiva, de las cuales en medio de esa profundidad Jonás pudo aprender algo, y hoy seguramente nosotros también lo podemos ver en la vida de Jonás, pero lo podemos tomar para nosotros, para poder aplicarlo para bien, para las cosas espirituales. Mire, hermano, número 1, él fue a la profundidad de la autoexaminación. Él fue, hermanos, realmente a una profundidad, pero del autoanálisis, de autoexaminarse. La Escritura dice en 2 Corintios, nos habla acerca de que 13:5 nos dice que debemos de examinarnos a nosotros mismos. Y esto, hermano, de examinarnos a nosotros mismos es analizarnos. Pudiéramos pensar, hermanos, la otra vez hablábamos acerca de que en qué momento oró Jonás. Pero, hermano, yo pudiera pensar que desde que lo estaban aventando al mar, y cuando fue cayendo en el mar, y después el pez todavía
viene y lo devora, hermanos, completamente, y que todavía pasó por la garganta del pez, hermano. Seguramente en todo ese tiempo, que fueron tal vez algunos segundos que aconteció, pero él realmente le dio oportunidad para autoexaminarse, para autoanalizarse, porque la Escritura habla que nosotros tenemos que examinarnos. La palabra de Dios habla que nosotros tenemos que analizarnos. Y hermano, el que una persona se examine a sí mismo, hermano, a sí mismo. Hoy, hermano, a muchos tenemos a veces tiempo suficiente para poder hacer o pensar o meditar en algunas cosas, pero muchos de nosotros no queremos tener tiempo para el autoanálisis. No queremos tener tiempo, no nos hacemos tiempo para examinarnos a nosotros mismos. Y si bien, hermanos, a veces uno está ya listo para dormir y está pensando y pensando y pensando, y a veces, hermano, en el transcurso del día está, pero que queremos pensar otras cosas, pero aún también tenemos que pensar en el autoanálisis. Aún también, hermano, en nuestra propia vida, separar qué cosas en ese sentido hicimos bien y cuáles hicimos mal, y de todas esas cosas que hicimos mal, pensar en desecharlas, y todas las cosas que hicimos bien, pensar aún también en mejorarlas. Hermano, y seguramente Jonás, cuando estaba pasando, hermanos, desde cuando caía hasta el vientre del pez y todavía adentro en el vientre del pez, él, hermano, cayó en la profundidad del autoanálisis. Él mismo cayó, hermanos, en el momento de la profundidad de autoexaminarse. Él, hermano, seguramente estaba diferenciando en su vida qué cosas hice bien, cuáles cosas hice mal. Y él, hermano, realmente estaba determinando en 3 días, hermano, que estuvo ahí, 3 días, 3 noches, y esos momentos que lo aventaron. Aún, hermano, podemos pensar que Jonás tuvo tiempo suficiente para autoanalizarse, para autoexaminarse, y él realmente cayó en una profundidad que le permitió extraer cosas buenas de ese lugar. Número 2, mire, la profundidad de la oración. ¿Qué pudiéramos pensar de Jonás, hermano? Muchos a veces queremos hacer oraciones express. Queremos terminar rápido la oración. Queremos, hermano, rápidamente determinar la oración de la forma más rápida, porque ya queremos lo que sigue. Pero, hermano, pudiéramos pensar en todo este tiempo que Jonás estuvo ahí en el vientre del pez. Hermano, ¿a poco no cayó en la profundidad de la oración? En verdad, qué bendición, hermanos, es cuando podemos acudir a la Escritura a encontrar, hermanos, las profundidades de la oración. Aún de tantas personas que la Escritura habla de oraciones pequeñas, oraciones grandes, oraciones profundas, oraciones, hermanos, de todo tipo hay las oraciones. Y gloria a Dios por aquellos autores que han hecho varios libros basándose definitivamente en la Escritura. A través de esos autores uno puede aprender mucho acerca de la oración. Verdaderamente podemos aprender, hermano. Pero qué bendición cuando Jonás aprendió verdaderamente el poder de la oración allá en el vientre del pez. Hermano, ahí Jonás aprendió lo que era la oración sin cesar. Ahí, hermanos, en el vientre del pez, Jonás entendió que era orar en todo lugar. Ahí, hermanos, en el vientre del pez, Jonás entendió lo que era orar en todo tiempo. Ahí, hermanos, adentro del pez, Jonás pudo entender lo que era orar de acuerdo a su voluntad. Ahí, hermanos, en el vientre del pez, seguramente Jonás aprendió aún también qué era comprometerse con Dios a través de la oración. Hermano, por eso estamos entendiendo el día de hoy acerca de las profundidades de la oración. Porque no solamente, hermanos, fue
que se fue hasta el medio de la profundidad Jonás, sino que aún también él pudo ir hasta la profundidad de la oración. Y muchas veces, hermano, aún porque nosotros estemos físicamente, emocionalmente en un problema tan profundo, no nos queremos meter en las profundidades de la oración. Si una recomendación, hermano, podemos entender de aquí de la Escritura a través de Jonás, es que Jonás oró no solamente en medio de la profundidad, sino que fue una profundidad en la oración. La Escritura, hermanos, dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y hermanos, definitivamente Jonás entendió lo que era orar sin cesar. Seguramente lo entendió, hermanos, porque él definitivamente estaba ahí en la profundidad de la oración. Número 3, hermano, aún también podemos entender la profundidad de la obediencia a Dios. Hermano, seguramente después de esa autoexaminación, de ese autoanálisis, aún también, hermanos, del momento en que estuvo orando y orando en todo tiempo, en todo lugar, de acuerdo a su voluntad, ahí podemos entender que seguramente que él, hermano, se comprometió, porque todavía la Escritura dice, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Todavía cuando estaba orando, hermano, él se comprometió. Pero ahora, hermano, podemos entender que justo allá en la profundidad del mar, en la profundidad del vientre del gran pez, no solamente entendió la profundidad del autoanálisis, la profundidad de la oración, sino aún también entendió la profundidad de la obediencia a Dios. Esto, hermano, es lo que podemos entender. Mire, hermano, muchos hoy en día, hermanos, tenemos que seguir orando, porque a veces, hermano, muchos queremos sacar cosas fuera de contexto. Y, hermano, necesitamos realmente pedirle sabiduría a Dios. Muchos desean utilizar el libro de Hechos capítulo 5, dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y algunos, hermanos, tal vez, depende de los lugares, ¿verdad? Porque no todos los lugares está abierto ahorita el culto de reunirnos. Aquí en nuestra zona, en Altamira, está aún también detenido justo en este momento. Pero aún, hermanos, muchos en otros lugares tienen servicios, gloria a Dios. Allá ya está abierto en unos lugares, en otros no. Pero lo que tenemos que hacer, hermano, es que nosotros tenemos que entender aún también que siempre es necesario obedecer a Dios. ¿Y sabe qué hizo Jonás? Él primero se quiso obedecer a sí mismo. Mire, eso es algo que tenemos que entender. Jonás quiso obedecerse a sí mismo. Pero cuando Jonás realmente está obedeciendo a Dios, hermano, esta porción de la Escritura nos habla que Jonás ahora se fue a lo profundo de la obediencia a Dios. Él, hermano, ¿qué le dictaba a su corazón? Hermano, si bien, hermano, su corazón le decía, no, yo me voy a ir de aquí, decía Jonás. Pero esa porción de la Escritura, hermanos, la misma Escritura dice que engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo va a conocer? Solamente Dios, hermano. Y Jonás, él al principio de este libro de Jonás, capítulo 1, él estaba haciendo él estaba obedeciendo todo lo que le dictaba su corazón. Pero él, hermano, él en ese justo momento, en lo que estaba aconteciendo, es que estaba desobedeciendo a Dios. Pero ahora, hermano, en ese justo momento que estaba en el vientre del pez, cuando estaba orando, realmente se estaba comprometiendo a pagar lo que él prometió. Ahora se estaba comprometiendo a obedecer a Dios antes que a sí mismo. Ahora dijo, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Tal vez yo no lo quiera hacer, decía Jonás, pero voy a hacer la voluntad de Dios.
Y seguramente eso lo vamos a entender. Porque el obedecer a Dios, hermano, aún significa escuchar la voz de Dios. El obedecer a Dios significa entender lo que Dios está diciendo. Hermano, el poder obedecer a Dios, hermano, es realmente obedecer aún también a su palabra. El obedecer a Dios es aún también obedecer a la fe. El obedecer, hermanos, a Dios significa, hermano, que nosotros estamos yendo a la profundidad de entender de forma clara, precisa, de forma concisa, hermano, lo que Dios nos está diciendo. Y si Dios, hermano, estaba tratando con Jonás para que él pudiera llevar la palabra de Dios, no solamente, hermanos, era para que obedeciera a Jonás. Allá en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 26, habla acerca para que obedezcan a la fe todas las naciones. Todos, hermanos, todos obedezcan a la fe. Y es una gran bendición, hermanos, pero por la desobediencia de uno, tal vez muchos no van a obedecer a la fe. Gloria a Dios, hermano, porque al final de este capítulo 2, cuando es devuelto Jonás, y ahí en el capítulo 3, él está dispuesto a obedecer a Dios, a llevar la palabra. Vamos a tratar esos temas, sí, después los vamos a tratar, pero hoy necesitamos entender que en medio de la profundidad física que estuvo Jonás, hubo también una profundidad a la obediencia, una profundidad a la oración y una profundidad al autoanálisis. Yo le invito, hermano, si usted hoy tiene esa oportunidad y usted piensa que está en medio de la profundidad, usted considera que está en lo más profundo, en una situación más profunda y más oscura, realmente usted puede extraer algo maravilloso de Dios para su vida. Y qué bendición que al final, como decía el libro de Romanos 16, 26, que obedezcamos a la fe. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por la oportunidad que nos das tú, Señor, de seguir entendiendo de tu palabra. Y gracias, Padre, porque aquí en la Escritura, en el libro de Jonás, encontramos que él había estado en medio de la profundidad, una profundidad de la desobediencia, de la indiferencia, del cinismo, de tantas cosas que él vivió. Pero yo te pido, Padre, que ahora, si estamos en medio de las profundidades, nos ayudes a entender el autoanálisis, la oración y aún también la obediencia a ti, a tu palabra. Sigue, Padre, hablando en nuestras vidas y sigue permitiendo que podamos obedecer a la fe. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Te pido, Padre, que sigas haciendo con las personas que están en situación grave de enfermedad, que les ayudes. Ayúdanos a los demás también a ser prudentes, a cuidarnos, a guardarnos. Y aún también te pido de forma especial que seas con esas peticiones en particular, que los hermanos de Monte de Dios, nuestras amistades, nuestros familiares también tienen. Ayúdales, bendito Padre. Y también te pido, Señor, que tú bendigas este ministerio de mi esposa, que tú seas con ella, con las hermanas que están participando, con cada una de ellas, Señor. Te pido, Padre, que también sea de gran bendición este ministerio diseñadas para servir. Gracias, Padre, por tus bendiciones, por el amor que tú nos das. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchas gracias. Nos vemos más de rato y también, por favor, acudan ahí a la página Diseñadas para Servir. Dios los bendiga.